que les voy a contar son algunas ideas que hemos desarrollado en dos publicaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que entiendo que ustedes lo tienen o los van a tener en algún momento. Uno es uno que hicimos en el año 2011-2012, que se llama Cooperativas Agropecuarias en la República Argentina, que procura hacer un diagnóstico sobre la situación y una descripción del cooperativismo agropecuario en la Argentina. Y un segundo trabajo que hicimos en el año pasado, que terminamos el año pasado, sobre modelos de cooperativas agropecuarias, ¿no? Análisis institucional de las cooperativas agropecuarias. Así que ese es el material bibliográfico, por así decirlo. Yo lo que voy a tratar de presentarles algunas de las ideas que desarrollamos en esas dos publicaciones. Bueno, en primer lugar, esta es una fotografía que nosotros armamos en el 2011 a partir del registro de cooperativas, es decir, en la Argentina existe un registro de cooperativas que administra el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Ese gráfico lo que está mostrando es todas las cooperativas agropecuarias que hoy existen en el país distribuidas por el año de constitución. Entonces esto significa, por ejemplo, que cooperativas que han sido cooperativas agropecuarias que hoy existen, que se han constituido hasta 1945, son más o menos 100 y pico de cooperativas. Cooperativas que se constituyeron entre el 46 y el 50 son algo menos de 100 cooperativas. ¿Se entiende el cuadro? Y por supuesto, las cooperativas constituidas entre el 2006 y el 2010 son esas 600 cooperativas que aparecen al final. Entonces, de alguna manera tienen ustedes la distribución, esos son aproximadamente 1.600 cooperativas agropecuarias distribuidas de acuerdo al momento de su constitución. Lo más llamativo de ese cuadro, ese gráfico, son precisamente los dos extremos, ¿no? El extremo inicial, que son todas las cooperativas constituidas hasta 1955, y el extremo final, que son las cooperativas que arrancan el año 2000, o más precisamente después de la crisis del 2001, digamos, ¿no? A este primer grupo, nosotros en el trabajo que les hacía mención recién, lo caracterizamos como el núcleo histórico del cooperativismo. Núcleo histórico del cooperativismo que no solamente es el más antiguo, sino es el más representativo en términos de cantidad de asociados, de volumen económico y de volumen económico. Es decir, es aproximadamente el 70-80% del cooperativismo agropecuario argentino son cooperativas que ya tienen una gran trayectoria en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces es el 70-80% del cooperativismo agropecuario, y después está el otro punto que tiene que ver sobre todo con las políticas dirigidas a desarrollar herramientas para los más pequeños productores en la necesidad, digamos, de insertarlos en la economía y resolver los distintos problemas típicos del pequeño productor o de la agricultura familiar, digamos, ¿no? Entonces lo primero que uno tiene que ver es que hay una diferenciación fuerte de experiencias, digamos, ¿no? Entonces uno puede acercarse a una pequeña cooperativa de muy pequeños productores en situación de pobreza que tratan de vincularse al mercado de una forma alternativa, y también puede ver grandes cooperativas, muchas de ellas desarrolladas en la región pampeana nuestra, o cooperativas vitivinícolas, por ejemplo, en la región de Cuyo, o yerbateras en Misiones, cooperativas muchas de ellas centenarias, y que tienen una participación en el mercado sumamente importante y dimensiones sumamente importantes, digamos, ¿no? Estos son los productores familiares, que están clasificados como los clasifica habitualmente la Secretaría de Agricultura, en diferentes segmentos de acuerdo al tamaño y a la situación económica de estos productores, sobre todo el tamaño de estos productores. Estos son todos productores familiares y estos son productores no familiares. Productores familiares significa, bueno, que trabajan con la fuerza de trabajo familiar, más un empleado puede ser en los productores familiares un poquito más grandes. Como ven, lo que está diciendo este cuadro, que entre los productores familiares, aproximadamente el 18-19% de los productores están asociados a alguna cooperativa agropecuaria, digamos, en esa fotografía.
Lo que llama la atención acá es que los productores más chiquitos, es decir, los productores más chiquitos en situación de pobreza, solamente el 9% están asociados a cooperativas agropecuarias, por lo menos dentro de esa fotografía que, como les digo, es del 2002. Y si analizan esa situación por región, acá están, ¿no? Estamos hablando en ese momento de 113.000 productores, de los cuales nada más que 10.000 estaban asociados a alguna cooperativa agropecuaria, por lo menos lo que surgía del censo agropecuario. Si tomamos todos menos la región pampeana y la mesopotámica, ustedes fíjense que incluso ese porcentaje se reduce al 3%, es decir, prácticamente inexistente la organización cooperativa entre los productores más pequeños, que es donde uno podría presuponer que es más necesaria esta herramienta, digamos, ¿no? Bueno, entonces lo que a nosotros nos parece importante discutir acá e incorporar como discusión en la Facultad de Agronomía es precisamente discutir cuáles son los modelos de cooperativas agropecuarias que necesitan los productores agropecuarios, si son los modelos más tradicionales, si son otros, y tratar de ver cuál es la cooperativa que uno requiere de acuerdo al tipo de productor, de acuerdo a la cadena agroindustrial en la cual está inserto, de acuerdo a la cultura que existe en la región y a las tradiciones en la región. Entonces hay que discutir este tema de los modelos cooperativos. De esto vamos a hablar de ahora en más. Ahora, para discutir los modelos cooperativos tenemos que empezar por entender qué es una cooperativa, que es lo que me decía Carlos recién. Empecemos por definir qué es una cooperativa. Vamos a empezar por lo más genérico, de acuerdo a la definición de la Alianza Cooperativa Internacional. La Alianza Cooperativa Internacional es un organismo fundado en 1895 que representa al cooperativismo en el mundo, con sede en Bruselas, y que en este momento, por primera vez en la historia de este organismo, está presidida por un argentino, así que para nosotros hoy es una referencia importante. La definición de la Alianza Cooperativa Internacional es la que toman todas las leyes de cooperativas en el mundo, incluyendo la nuestra, así que por eso es una definición importante de conocer. Y como dice ahí, una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes en materia económica, social y cultural mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Bueno, ahí dice muchas cosas. Una primera cosa es que es una asociación de personas que crean una empresa. Digamos, la cooperativa es una empresa, pero también es una organización social que está integrada por personas que tienen determinadas aspiraciones, necesidades en materia económica y social que buscan satisfacer a través de esa empresa. Fíjense que ahí, a partir de ahí, ya hay una diferencia muy importante con cualquier otro tipo de forma empresaria, en particular con las empresas de carácter lucrativo. Sí, cuando yo tengo una empresa, una empresa de capital, el objetivo de esa empresa de capital es maximizar el beneficio, es decir, pagar una renta, garantizar una rentabilidad al propietario de esa empresa. En este caso, el objetivo no es ese, sino el objetivo es brindar los servicios que requieren los asociados de la cooperativa de acuerdo a las características asociadas y de acuerdo a sus aspiraciones en materia económica, social y cultural. ¿Se entiende? O sea, en la cooperativa, el asociado a la cooperativa es el usuario de los servicios de la cooperativa. Es decir, a diferencia de una empresa donde el dueño de la cooperativa es quien aporta capital con el objetivo de acceder a una renta, acceder a una retribución en función del capital aportado, en la cooperativa, el dueño de la cooperativa, los dueños de la cooperativa son los usuarios de los servicios. Con lo cual el objetivo de la cooperativa obviamente no va a ser maximizar el beneficio, sino, por ejemplo, minimizar los costos del servicio que están requiriendo estos asociados. Dentro de esta definición general, en realidad hay muchos tipos distintos de cooperativas. Yo diría como para una primera aproximación al tema, hay como tres grandes grupos de cooperativas. Un primer grupo, que es el grupo más tradicional, el grupo que en realidad es el primero que emergió allá en el año 1845 en Rochdale, en Inglaterra, es el cooperativismo que se llama habitualmente de consumidores. Es el cooperativismo
por ejemplo, organizado por los trabajadores asalariados que requieren abastecerse de sus bienes de consumo a un menor costo, precisamente para evitar las posiciones abusivas de parte del comercio, de parte de los sectores de la economía concentrada. Entonces organizan su cooperativa, ellos como usuarios, como consumidores, organizan su cooperativa y hacen sus compras a través de una cooperativa. Este es un almacén cooperativo, un supermercado cooperativo, donde los socios de la cooperativa son precisamente los consumidores. Eso es el cooperativismo de consumo. Y vinculado a eso y muy pariente a eso son muchos tipos de cooperativas, como por ejemplo el cooperativismo de vivienda. El cooperativismo de vivienda está formado por las familias que quieren acceder a una vivienda. Entonces, en lugar de cada una de ellas estar construyendo su vivienda o comprando su vivienda, en forma colectiva construyen su vivienda o hacen construir su vivienda a través de la cooperativa. La cooperativa le provee la vivienda a la familia que está asociada a la cooperativa. ¿Se entiende? Entonces, en una empresa constructora tradicional, el objetivo es maximizar el beneficio a través de la construcción de la vivienda y la venta de esa vivienda en el mercado inmobiliario. En una empresa cooperativa de vivienda, en realidad es una constructora de vivienda, pero una constructora de vivienda que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de sus asociados, que en ese caso son las familias asociadas. ¿Se entiende? Bueno, son las cooperativas de usuarios. Otras cooperativas vinculadas a este mismo tipo de experiencia son, por ejemplo, las cooperativas de servicios públicos. Aquellos que, sobre todo los que conozcan los pequeños pueblos o el medio rural de Argentina, saben que gran parte de los servicios públicos, en particular los eléctricos, pero también agua potable, y otros servicios son abastecidos por cooperativas de usuarios. En ese caso, los usuarios de la electricidad, del agua potable, de la telefonía, o de internet, o del cable en este momento, son asociados a la cooperativa que tiene como objetivo brindar ese servicio a la mejor calidad posible y al menor costo posible. El objetivo no es lucrar, sino el objetivo es brindar ese servicio. Por supuesto, cuando uno ya tiene la cooperativa, uno puede decir, bueno, no solamente quiero acceder a la electricidad, sino que además yo quiero que esa electricidad provenga de fuentes renovables. Entonces decir, bueno, yo aprovecho mi cooperativa, por ejemplo, para desarrollar emprendimiento de energías renovables porque quiero preservar la calidad de vida de mi comunidad y entonces desarrollo. Entonces se incorporan en la lógica de la gestión de esa empresa las miradas y las necesidades de la comunidad, no necesariamente vinculadas a la rentabilidad. Les remarco esto precisamente para tener en cuenta permanentemente la diferencia entre los modelos de la economía solidaria, y en particular este modelo cooperativo, con los modelos que están buscando rentabilidad. Bueno, decía entonces, hay como tres grupos. El primer grupo es ¿no?, de las cooperativas directamente de usuarios, de consumidores. Un segundo grupo muy diferente es el cooperativismo de trabajo. En el cooperativismo de trabajo, los dueños de la empresa son los trabajadores de la empresa. No es lo que pasa en los modelos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en el modelo anterior, cuando hablábamos de una cooperativa de consumo, supongan un supermercado que es una cooperativa, en la cooperativa trabajan los empleados de la cooperativa, ¿sí? Los que compran la cooperativa son los dueños y los que trabajan en la cooperativa son empleados contratados en el marco de los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo mismo en la cooperativa de servicios públicos. La cooperativa de servicios públicos que brinda electricidad a los usuarios de la electricidad y dueños de la cooperativa, para hacer esto requiere contratar trabajadores que serán técnicos, ingenieros, administrativos que se encargan de la gestión y de la gestión del servicio, digamos, y de proveer este servicio. Bueno, esta no es la situación de la cooperativa de trabajo. En la cooperativa del trabajo, el dueño de la empresa es el trabajador. Entonces, la cooperativa de usuarios sería como, en cuanto a lo administrativo, es cooperativo. No. Digo, tienen que contratar empleados y hay como va a haber una diferencia, un nivel, ¿no? Entre el empleador y el empleado. Sí, hay. Sí. ¿Podría repetir la pregunta de él o una síntesis antes de contestarla, así sale en la grabación? ¿Cómo no? Bueno, él me pregunta
me pregunta que aclare un poco de alguna manera este concepto, de si hay como dos tipos de personas distintas de alguna manera. Uno es el asociado a la cooperativa y otro es el trabajador de la cooperativa. Sí, efectivamente, hay dos roles distintos. Uno es el asociado a la cooperativa, que es el usuario de los servicios, y otro es el empleado de la cooperativa. Con alguna aclaración, el empleado de la cooperativa también puede ser usuario de los servicios. Por ejemplo, la cooperativa de servicios públicos, seguro que el empleado también es asociado. Entonces, ese empleado, por ejemplo, también va a poder participar en la asamblea de asociados y votar en su calidad de usuario del servicio en las mismas condiciones que el resto de sus vecinos. Hay algunas restricciones, por ejemplo, en la ley de cooperativas prohíbe que el empleado de la cooperativa forme parte del consejo de administración, es decir, de quien conduce a la cooperativa. ¿Esto por qué? Para evitar que el grupo que está más cerca de la cooperativa, que la conoce más, que está trabajando todos los días dentro de la cooperativa, termine cooptando la cooperativa y la cooperativa pierda el objetivo principal, que es brindar servicios a la comunidad, al conjunto, a los asociados, y no a estos trabajadores. Uno puede pensar que estos trabajadores, por ejemplo, más que brindar el servicio al menor costo, les va a interesar cobrar lo más caro posible el servicio, los efectos de poder ganar un buen sueldo, digamos, o un sueldo más alto. Entonces, precisamente como hay diferencias de objetivos, entonces para preservar eso, la ley de cooperativa dice, bueno, separemos, puede participar en la asamblea en su calidad de asociado, pero no puede ser parte de la conducción política, digamos, de la cooperativa. En estos casos, ¿no?, de la cooperativa de servicios públicos, o de la cooperativa de consumo, o de la cooperativa de vivienda. Y afines. Diferente es el caso, entonces, decía, de la cooperativa de trabajo. La cooperativa de trabajo es una fábrica, o es un restaurante, o es cualquier empresa donde los dueños de la cooperativa son los propios trabajadores, y el objetivo de esa cooperativa va a ser garantizar un puesto de trabajo remunerado y en determinadas condiciones de trabajo a sus asociados. Es decir, yo constituyo la cooperativa para poder tener un ingreso, constituyo la cooperativa para poder trabajar en determinadas condiciones. Condiciones significa cantidad de horas que voy a trabajar, cuándo voy a tener las vacaciones, cómo quiero trabajar. Es decir, todas las condiciones de trabajo que habitualmente son construidas desde el dueño de una empresa. El dueño de la empresa es el que decide cuál es el proceso de trabajo y cómo se organiza el trabajo. En una cooperativa de trabajo son construidas democráticamente por los integrantes trabajadores de la cooperativa de trabajo. Entonces toda la negociación propia de una relación asalariada, donde yo tengo un capitalista propietario y tengo trabajadores y las condiciones de trabajo son negociadas entre los trabajadores y el capitalista y el propietario, ahora eso se transforma en una empresa donde la empresa deciden todos los trabajadores en igualdad de condiciones cómo van a ser esas condiciones de trabajo, digamos, ¿no? Y cómo va a ser el proceso de trabajo y cómo van a distribuir los beneficios del trabajo. Sí. ¿En el caso de las empresas recuperadas, por ejemplo, se considera como este tipo de cooperativa o entra dentro de otra categoría? No, las empresas recuperadas son cooperativas de trabajo, digamos. En el universo de cooperativas de trabajo hay una variedad enorme, una de las más visibles en función de toda la experiencia de toda la emergencia, digamos, de este fenómeno de las empresas recuperadas, sobre todo después de la crisis, es precisamente este tema de las empresas recuperadas, pero también tenemos otras experiencias distintas, digamos, por ejemplo, en los últimos años han crecido mucho las cooperativas de programadores, digamos, de jóvenes programadores que no quieren trabajar para una consultora, para una empresa informática, quieren tener su propia empresa informática y entonces construyen empresas y trabajan desde esa empresa con cualquier tipo de organización que les requiera su servicio, digamos, ¿no? Desde el Citibank hasta organizar el software de una feria popular, digamos, ¿no? Es decir, trabajan en el mercado, pero las condiciones de trabajo, si a quién le toca el trabajo, cómo se encaran cada uno de los proyectos de desarrollo de software, cuáles son los ingresos que le va a generar a cada uno, eso se discute y se organiza democráticamente. Vale, gracias. Y se organiza democráticamente, digamos, ¿no? Esto surge, en el caso de las cooperativas, estamos hablando siempre de las cooperativas de trabajo, ¿no? ¿Esas de trabajo se busca más
Pregunta si la cooperativa de trabajo busca maximizar beneficio. En realidad tenemos que definir qué es beneficio. Si estás entendiendo como beneficio la retribución al capital, no, porque ellos no son dueños de la empresa en función del capital, sino son dueños de la empresa en función de aportar trabajo a esa empresa. Entonces lo que busca la cooperativa en todo caso es maximizar la retribución al trabajo. Sí, buscan maximizar la retribución al trabajo. Pero yo lo que estoy agregando es no solamente eso, es decir, cuando uno construye un puesto de trabajo dentro de cualquier empresa y en particular la cooperativa de trabajo, está construyendo determinadas condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo significa, uno, cuánto voy a cobrar, pero también cuántas horas voy a trabajar, cuándo voy a poder tomar vacaciones, si voy a tener que trabajar parado, sentado, si cuáles son las condiciones ergonómicas que voy a tener en ese trabajo, cuál va a ser mi nivel de participación en la organización del proceso de trabajo. No es lo mismo llegar a una empresa que me digan tenés que ajustar esta tuerca, que llegar a una empresa y estar en condiciones de participar en el diseño del proceso de trabajo y de poder discutir cuál es la responsabilidad de cada uno, pero en forma colectiva, digamos, ¿no? Entonces, todos esos temas de participación también tienen que ver con la calidad del trabajo. Digo esto como para pensar, siempre las cooperativas de trabajo son las más cuesta pensar porque son las distintas, ¿no? Entonces yo le dije al principio, bueno, las cooperativas se diferencian del resto porque los asociados son los usuarios. Ustedes me dicen, bueno, pero en este caso no pareciera que cierra mucho, ¿no? Pareciera que acá el trabajador no es el usuario. Bueno, desde la mirada, digamos, conceptual del cooperativismo, el asociado trabajador recibe un servicio de la cooperativa. ¿Cuál es ese servicio? Un puesto de trabajo en determinadas condiciones colectivamente acordadas con el resto de los asociados. Ese es el servicio que recibe. De todas maneras, está claro que la naturaleza es bastante distinta, ¿no? Uno puede imaginar, por ejemplo, una cooperativa. Uno puede imaginar, por ejemplo, un supermercado que es una cooperativa de consumo, pero también puedes imaginar un supermercado que es una cooperativa de trabajo. Es decir, que el que va a estar trabajando, el dueño de la cooperativa es el trabajador que busca, bueno, generar condiciones de trabajo a partir de brindar un servicio. Obviamente, en este caso, el objetivo de la cooperativa, el objetivo económico va a ser distinto, digamos, no va a estar persiguiendo necesariamente minimizar el costo del servicio de comercialización, sino mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Tiene lógicas distintas, digamos, ¿no? Bueno, ese es el mundo del cooperativismo de trabajo, que daría para muchísimo. Y después está otra gran corriente, otra gran tradición dentro del cooperativismo, dentro de la cual se inscribe el cooperativismo agropecuario, que son las cooperativas integradas por micros y pequeños empresarios, ¿no? Si nosotros pensamos que el productor agropecuario familiar incluso, es una unidad productiva, ¿no? que tiene que insertarse en el mercado y que trabaja en forma relativamente autónoma todo su proceso de trabajo, bueno, cada una de esas unidades productivas autónomas se vinculan a la cooperativa agropecuaria a los efectos de desarrollar mejor su tarea. Es decir, concretamente el productor de uva que quiere mejorar sus ingresos en la producción de uva fresca, digo, bueno, yo en realidad para tener mejores ingresos debería poder contar con una bodega propia a los efectos de que no solamente tenga uva en fresco, sino que esa uva poder transformarla en vino y ese vino de alguna manera puedo defender mejor el precio que la uva que es un producto perecedero, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo esta estrategia. No la puedo desarrollar sola, precisamente porque soy un productor pequeño, entonces me asocio con otro conjunto de vitivinicultores, de productores de uva. Cada productor de uva sigue trabajando en forma autónoma, cada productor de uva, alguno será pequeño, otro será mediano, uno será familiar, el otro, además de trabajo familiar, incorporará trabajadores asalariados, digamos, cada lógica de producción es autónoma, pero se articulan todos a través de una empresa común, de nuevo, ¿no? Es una asociación de personas, en este caso
productores agropecuarios que se articulan a través de una cooperativa y generan una empresa, por ejemplo, para hacer una bodega y entonces poder entregar esa uva a la bodega y lograr, producir vino con esa uva y lograr una mejor colocación de su producto. Entonces el objetivo aquí de la cooperativa es mejorar las condiciones de trabajo, mejorar los ingresos del productor asociado. Por eso decimos que la cooperativa agropecuaria tampoco tiene fines de lucro. Digamos, el objetivo de la cooperativa agropecuaria no es maximizar el beneficio. El objetivo de la cooperativa agropecuaria, en todo caso, es maximizar el ingreso de sus asociados, proveedores de la uva, en este caso, digamos, ¿no? ¿Sí? Estas cooperativas, y bueno, y acá entra una variedad muy importante de cooperativas agropecuarias que son empresas de servicios rurales, es decir, empresas que brindan servicios a sus asociados productores agropecuarios a los efectos de que puedan desarrollarse como productores agropecuarios. ¿Cuáles son esos servicios? Como decía recién, pueden ser servicios de comercialización, pueden ser servicios de industrialización, pueden ser servicios de provisión de insumos, es decir, semillas, agroquímicos o lo que fuese, servicios de asistencia técnica, etcétera, etcétera. Es decir, todos los servicios que de alguna manera requiere ese productor agropecuario. Insisto nuevamente, el objetivo no es maximizar el beneficio, sino brindar servicios a sus asociados. ¿Sí? Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dale. El objetivo no es maximizar el beneficio de la cooperativa, pero si el productor, entra a la cooperativa para maximizar su beneficio. Claro, tal cual, sí, sí. Para recibir todos los servicios necesarios al efecto de desarrollarse él como productor agropecuario, digamos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, maximizar su ingreso, es decir, que su producto reciba el mejor precio posible, digamos, si querés estilizarlo un poco, el objetivo de la bodega que nosotros habíamos hablado no es maximizar la ganancia de la actividad industrial de producción de vino, sino maximizar el precio de la uva que recibe el productor asociado. ¿Está bien? Perdón. Sí. Va a obtener un mejor pago por esa uva, además de la venta de ese vino. Claro, sí. Entonces, vos lo que dices es, hay un beneficio. Digamos, el productor entrega la uva, por esa uva recibe un precio. Además después se vende el vino. Por ese vino la cooperativa va a tener una diferencia entre el precio al cual vende el vino y los costos de producción del vino, incluyendo la uva que le pagó el productor. Esa diferencia se denomina excedente en la cooperativa. ¿Ese excedente de quién es? Ese excedente es del productor que entregó la uva. Y entonces ese excedente tiene que volver al productor. Es lo que vamos a ver ahora cuando comencemos a recorrer esto, que son los principios de la cooperativa. ¿Qué son los principios de las cooperativas? Los principios son una serie de pautas de organización que tienen que respetar las cooperativas a los efectos de que ser reconocidas como cooperativas, digamos, ¿no? Esos son los principios del cooperativismo. Entonces esto que vos estás preguntando acá, fíjate, está vinculado a uno de los principios que está acá abajo. Pero yo voy a empezar más arriba para ir un poco en orden, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuándo existe una cooperativa? En términos generales, cuando respeta estos principios, digamos, estas pautas de funcionamiento. Lo que voy a hacer ahora es repasar cada uno de esos principios y preguntarme cómo funcionan estos principios en las cooperativas agropecuarias. Entonces, un primer principio dice membresía abierta y voluntaria. Lo de voluntario es bastante claro, es decir, nadie puede estar obligado a estar asociado a una cooperativa. Si yo estoy obligado a estar asociado a una cooperativa, bueno, ya estoy hablando de otro tipo de institución. Es una institución voluntaria, donde me estoy incorporando a la cooperativa porque así lo he decidido. El segundo concepto es de membresía abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Significa que todo aquel que quiera recibir el servicio de la cooperativa puede asociarse. Esto es claramente contrario
a una empresa de capital que habitualmente son cerradas, es decir, donde hay una cantidad determinada de socios y en todo caso hay una decisión de algunos de los socios de vender o no vender su parte, o de emitir acciones para ampliar la cantidad de inversores, pero no es este concepto. El concepto es, yo soy una cooperativa que brindo servicios, por ejemplo, volvamos al primer ejemplo, ¿no? Las cooperativas de consumo. Soy una cooperativa de consumo, yo quiero comprar en la cooperativa, pero no quiero comprar como un cliente de la cooperativa, yo quiero ser asociado a la cooperativa, yo quiero ser parte de la cooperativa. Bueno, la cooperativa es una empresa abierta y tiene la obligación de dejarlo, de que se pueda incorporar en su calidad asociado a la cooperativa con todos los derechos políticos y económicos vinculados a su carácter de asociado. Ahí estamos. En el primer caso, de cooperativa de consumidor, por ejemplo, servicios públicos. Sí. Si no sos en la cooperativa, entonces no tenés acceso a la luz. Sí, ahí hay un tema, ahí hay una contradicción entre lo que es la ley de cooperativas y el carácter de servicio público de las cooperativas por ejemplo, la cooperativa de electricidad. Es un servicio público, como servicio público está concesionado, ese servicio público puede estar concesionado a una empresa lucrativa, como puede ser Edenor o Edesur, o estar concesionado a una cooperativa de servicios públicos donde los dueños son los usuarios. Ahora, yo soy asociado usuario, yo soy usuario de la cooperativa o vivo en ese pueblo y quiero que me brinden electricidad y no quiero asociarme, de todas maneras, como es un servicio público, la cooperativa tiene obligación de darle. Entonces ahí efectivamente has puesto el dedo en un lugar donde hay una tensión entre la ley de cooperativas, que podría que me habilita, que me exige abrir, pero no me exige a brindar el servicio al que no es asociado, y el derecho administrativo que me exige que yo le tengo que brindar el servicio. Entonces ahí sí, efectivamente tenemos y eso es, bueno, no vamos a hablar de mucho de cooperativa de servicio público acá, pero es todo un tema bastante largo y complejo. Sí. ¿Y cuál sería la diferencia en este caso, entre un asociado y uno de los asociados? O sea, en el caso de la de servicios públicos, sí, bien. El que no está asociado Bueno, a nada. primer concepto que me parece interesante para aclarar, que está vinculado a este tema de la membresía abierta. Las cooperativas, a diferencia de otras formas jurídicas, como por ejemplo las mutuales, pueden trabajar con no asociados. Es decir, la cooperativa de consumo le vende a los asociados, pero también puede venderle a no asociados. La cooperativa de servicios públicos le provee electricidad a los asociados, pero puede proveer a los no asociados. Lo mismo en la cooperativa agropecuaria. La cooperativa agropecuaria puede comercializar la producción de sus asociados, pero también de sus no asociados. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos situaciones? La primera diferencia tiene que ver con los derechos políticos. Obviamente, nadie puede participar en las decisiones de la cooperativa si no es asociado, a través de los distintos mecanismos que vamos a ver ahora, ¿no? La asamblea, el consejo de administración, etc. O sea, no tiene derechos políticos, va a ser tratado como un cliente y no como un asociado a la cooperativa. El segundo aspecto es que no va a tener derechos sobre los excedentes, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. O sea, si hay un excedente económico, como por ejemplo en el caso de la bodega, que me preguntaba recién el compañero acá, ese excedente económico no va a ir al asociado, no va a ir al no asociado, va a ir exclusivamente en el caso del asociado. Además, la cooperativa puede establecer diferentes costos de esos servicios, es decir, puede decir, bueno, en el caso de un asociado, en una cooperativa de consumo, voy a venderte el producto a determinado precio y si no sos asociado lo vas a tener que comprar más caro, ¿no? Ya el no asociado tiene una ubicación frente a la cooperativa más parecida a la de un cliente que la de un dueño de la propia empresa, digamos, ¿no? No así en el caso de servicios públicos, porque yo no le puedo decir al asociado al que recibe la electricidad,
no se la puedo cobrar más cara porque no es socio, por ser un servicio público. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Por eso, en el caso de la cooperativa de servicios públicos, la cooperativa tiene menos niveles de autonomía, porque es autonomía para la toma de... Tiene menos derechos políticos, digamos, ¿no? No sé si menos responsabilidad, pero tiene menos derechos políticos. No puede participar en quién va a conducir a la cooperativa, ni en las decisiones de inversión de la cooperativa, sino exclusivamente es un usuario de la electricidad. ¿Está bien? Lo que no puedo venderle es más cara la electricidad por no ser asociado. Eso por las regulaciones de la concesión del servicio, digamos, ¿no? Lo cual pero no quisiera entrar demasiado en detalle, porque no vamos a llegar nunca a las agropecuarias, que es lo que lo queremos charlar. Acá, en el caso de membresía abierta, una pregunta sería, pero, a ver, yo tengo mi cooperativa agropecuaria, ¿no? Nosotros los que estamos acá somos todos productores de tomate, organizamos nuestra cooperativa para poder comercializar todo junto y llevar nuestro tomate al mercado central, ¿no? Y hicimos nuestro esfuerzo, compramos nuestro camión, etcétera, etcétera. Entonces viene él, que no hizo ningún esfuerzo, nada, y dice, bueno, yo también quiero ser asociado a la cooperativa, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí hay todo un debate sobre, bueno, qué tan abierta es la cooperativa. ¿Es realmente absolutamente abierta? ¿Es realmente que yo voy, toco la puerta, entro, uso la cooperativa, me voy sin ningún nivel de compromiso con la cooperativa? Bueno, entonces ahí empezamos a discutir distintos modelos de cooperativa. Hay cooperativas más o menos abiertas. Por ejemplo, si estábamos hablando recién en la bodega, y para armar la bodega cada uno de nosotros tuvo que hacer un aporte de capital importante, y alguien viene y dice, bueno, yo quiero asociarme a la cooperativa, y le puedo decir, bueno, sí, pero para empezar, por lo menos tenés que hacer el mismo esfuerzo que nosotros, digamos, ¿no? Es decir, entonces pueden haber exigencias para el ingreso a la cooperativa que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de que hagas un aporte de capital. O, por ejemplo, exigencias respecto a la entrega a la producción, ¿no? Hay cooperativas en donde efectivamente entrego mi producción un año y si no quiero entregarla no la entrego al otro año y al tercer año vuelvo a entregar la mitad de la producción. Hay otras cooperativas que dicen no, si querés trabajar con la cooperativa tenés que asumir un compromiso de entrega y entonces vas a tener que obligatoriamente entregar toda la producción acá porque eso es lo que a nosotros nos garantiza volumen y estar en mejores condiciones para garantizar el mercado. Entonces esta condición de membresía abierta está sujeta a las condiciones que establezca el estatuto. Lo que yo no puedo decir es, bueno, sí, voy a comercializar tu tomate, pero no te puedes asociar. Eso no puedo decir, digamos. Si voy a comercializar tu tomate, te tengo que abrir la puerta siempre y cuando cumplas con las condiciones, con las exigencias del estatuto. Pero esto es un tema de mucha discusión, la aplicación de estos principios dentro de la cooperativa agropecuaria y hay muchas realidades distintas en función de, entre otras cosas, del tipo de producto, digamos, ¿no? Bueno, un tema central en las cooperativas es el control democrático de sus miembros, digamos, ¿no? Es decir, en las cooperativas rige ese principio, que otra forma de expresarlo es un asociado, un voto. Es decir, todos los asociados tienen derecho a un voto. ¿Cuáles son los mecanismos de participación en la cooperativa? Los órganos de una cooperativa básicamente son dos. Uno es la asamblea y el otro es el consejo de administración. La asamblea de asociados es un espacio, un ámbito, un órgano de la cooperativa donde tienen derecho a participar todos los asociados. Ahí está clara la diferencia entre el asociado y no asociado. Si no sos asociado no puedes participar. Si sos asociado nadie te puede cerrar la puerta a participar de la asamblea. Y en esa asamblea no importa si has sido uno de los fundadores de la cooperativa, no importa si tenés más o menos capital adentro de la cooperativa, no importa si sos un productor más o menos pequeño, en esa asamblea todos tienen un voto, ¿sí? Y esa asamblea es la que elige un consejo de administración. El consejo de administración es el directorio de una sociedad anónima, digamos, el órgano que administra la cooperativa. Ese órgano está integrado por asociados de la cooperativa. Esto es una característica también interesante. Es decir, en el caso de la cooperativa agropecuaria, el consejo de administración está integrado
por asociados a la cooperativa que están recibiendo servicios de esa cooperativa agropecuaria, son productores agropecuarios. Esto se distingue de otras formas jurídicas donde el directorio, los accionistas eligen un directorio y ese director puede ser de cualquier característica, puede ser no asociado a la cooperativa, digamos, ¿no? En este caso son productores agropecuarios que están recibiendo ese servicio. Esto tiene que ver entonces con el control democrático de sus miembros y es una de las características fundamentales de este tipo de organizaciones. Es decir, si no hay democracia, definitivamente no hay cooperativismo, ¿no? Si hay que elegir un principio, este es como un principio fuerte, digamos, dentro de las organizaciones cooperativas. Bueno, después hay otro... Me perdí un poco en el tiempo. ¿Cómo estamos, Carlos? Son menos 20. ¿Y cuánto tiempo más? Bueno, después tenemos otro principio, que es la participación económica de sus miembros, que en realidad son dos temas que están vinculados pero son distintos. Uno es la necesidad de un aporte equitativo del capital, es decir, estas son empresas, como son empresas, requieren como cualquier empresa tener capital. Pero es complejo el tema del aporte de capital en empresas cuyo objetivo no es maximizar el beneficio. Es decir, en una empresa de cualquier tipo está claro por qué yo estoy poniendo capital. Estoy poniendo capital a los efectos de lograr un determinado ingreso, una determinada rentabilidad. Y me da derechos, ¿no? Yo pongo capital y tengo más votos en una sociedad anónima, en una SRL. En este caso pongo capital y no me da derechos y en realidad mi objetivo no es lograr beneficios porque el gerente de la cooperativa no tiene como objetivo maximizar el beneficio, sino brindar el servicio que yo requiero. Entonces, aquí hay toda una discusión que es muy fuerte de cómo resolver este problema, digamos, ¿no? Y cómo lo encaran los diferentes tipos de cooperativas y muy particularmente dentro de las cooperativas agropecuarias. Entonces, es un tema sumamente extenso. En principio, lo que uno procura, si uno está pensando que la cooperativa tiene que brindar servicios al asociado, lo razonable es que cada uno tenga que aportar el capital necesario para que esa cooperativa le brinde el servicio que necesito. ¿Cómo se traduce eso? Volviendo a nuestra cooperativa de vitivinicultores con su bodega. Si yo estoy entregando, yo necesito entregar por el tamaño de explotación, por decir cualquier cosa, 1 tonelada de uva por año, voy a requerir una capacidad de vasija, por ejemplo, vinculada a esa tonelada de uva. Si yo tengo el productor de al lado, en realidad tiene que entregar 10 toneladas, bueno, va a requerir una dimensión, un volumen, por ejemplo, de vasija 10 veces más importante. Entonces, de alguna manera se puede pensar el capital que requiero tener dentro de la cooperativa a los efectos de brindar este servicio. Entonces, esto es lo que habitualmente se trabaja en las cooperativas agropecuarias, buscar la proporcionalidad entre el esfuerzo que cada uno tiene que hacer del aporte de capital y el servicio que está recibiendo. ¿Cómo construyo esa proporcionalidad? ¿Cómo logro que el capital sea equitativo en función de los beneficios que estoy recibiendo, de los servicios que estoy recibiendo de la cooperativa? Es todo un tema, para analizar, digamos, y trabajar dentro de las cooperativas. ¿Se hace un aporte único una sola vez? Claro, eso en cada cooperativa nosotros hablamos de un sistema de capitalización. El sistema de capitalización está integrado por varios elementos. Uno es el capital inicial en el momento que te asocias a la cooperativa. Entonces ahí tenés muchas realidades. Tenés capitales simbólicos, por ejemplo, bueno, poné 10 pesos y ya con eso sos asociado. Capitales que están vinculados al tamaño de tu explotación. Entonces, bueno, en función del tamaño de explotación tenés por eso un capital. Capitales que están vinculados a un volumen, a una unidad de producción. Por ejemplo, todos tienen que aportar una tonelada de trigo, entonces va variando en función del precio del trigo el capital que uno tiene que poner. Ese es el capital inicial. Después hay otra discusión que es, bueno, yo a medida que voy evolucionando dentro de la cooperativa, ¿tengo que volver o no volver a poner capital? Entonces sí, pero eso es lo que te indicaba yo, que son
que va a ir variando de cooperativa en cooperativa, digamos, ¿no? Muy vinculado a esto está el tema de la distribución del excedente según el uso, que también es un principio muy fuerte y muy característico de las cooperativas desde un inicio, digamos, ¿no? Este tema de la cooperativa me brinda un servicio, por ese servicio queda un excedente económico adentro de la cooperativa. ¿Ese excedente de quién es? ¿Es del que aportó el capital? No, ese excedente vuelve al asociado a la cooperativa de acuerdo al uso que hizo de la cooperativa. Eso quiere decir que si sobraron 100 pesos en mi cooperativa de consumo y yo tengo nada más que 2 asociados, para simplificarlo, ella que hizo el 20% de las compras y él que hizo el 80% de las compras, entonces el 20% del excedente es de ella y el 80% del excedente es de él, ¿no? Porque la operatoria con él fue la que generó ese excedente. Se vuelve a quien generó ese excedente. Esa vuelta, vuelve al usuario del servicio, esa vuelta puede ser en pesos, yo te devuelvo la plata, o puede ser en acciones. O sea, yo no te devuelvo la plata, pero las acciones quedan adentro de la cooperativa a tu nombre, ¿sí? Entonces ahí, volviendo por ejemplo a la pregunta tuya, muchas veces las cooperativas tienen un capital inicial bajo, pero a medida que van operando y generando excedentes, esos excedentes en lugar de distribuirse quedan adentro de la cooperativa porque el asociado, que habitualmente es un asociado que no le sobra el capital y por lo tanto no está dispuesto a poner demasiado capital en la cooperativa, pero sí lo va dejando al capital, a los excedentes los va capitalizando, y eso es lo que le permite evolucionar y crecer a la cooperativa, digamos, ¿no? En términos generales y en particular a la cooperativa agropecuaria. Bueno, estos de acá probablemente son los principios más importantes de entender y comprender y que más diferencian a la cooperativa de otros modelos institucionales. Después hay otros principios que también que tienen más importancia cultural o política, digamos, como por ejemplo el tema de autonomía e independencia. Este principio tiene que ver con la autonomía tanto de la cooperativa, tanto respecto al Estado y al poder político, como con respecto al poder económico. Entonces el principio de autonomía es un principio muy importante y muy a discutir, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones con el Estado, ¿no? Si las cooperativas son constituidas por el Estado, condicionadas por el Estado, administradas del Estado, entonces, bueno, no son cooperativas, porque no tienen la autonomía necesaria. Sí, ahora sí necesito el mate. Otro principio muy importante es el principio de educación, formación e información. También son principios que ya tienen muchos años, de los primeros cooperativas en el siglo XIX estaban presentes. Y este principio tiene que ver sobre todo, en el tema de educación cooperativa, es lo que yo estoy haciendo acá. Es decir, tratar de que quienes no conocen el modelo cooperativo lo conozcan, porque es un modelo que funciona contracorriente, es decir, no es natural pensarlo, no es la forma habitual que uno encuentra que funciona la economía, no lo era en el siglo XIX y no lo es en el siglo XXI. Entonces todos los esfuerzos de educación cooperativa tienen que ver con tratar, uno, de entender que el asociado entienda que está formando parte de una empresa de características distintas. Por ejemplo, volviendo a las cooperativas de servicios públicos, entender que el que está recibiendo la electricidad sepa que no es simplemente un usuario de electricidad, como podría ser el usuario de electricidad de Edenor o Edesur, sino que es un asociado, forma parte de la empresa, forma parte de una organización social y él puede participar en todos los procesos de planificación, de gestión y de discutir cuáles son las inversiones y de si vamos a trabajar con la energía renovable o no, como lo decía en un principio. Ahí hay todo un esfuerzo de educación hacia los asociados que es central, que siempre es poco y para organizaciones como estas. Fíjense que pasan cosas como lo siguiente. Hay una necesidad, por ejemplo, una cooperativa agropecuaria se organiza porque hay una posición monopólica por parte de una industria o por parte de la cadena de comercialización. Organizo la cooperativa. A partir del momento que organizo la cooperativa, esos problemas se resuelven. Es decir, el problema
La cooperativa, por ejemplo, produzco cereales, entonces construyo mi propio acopiador de cereales cooperativo, para no depender del resto. Cuando eso ocurre, cuando existe una cooperativa, se produce el efecto de lo que se llama empresa testigo. Es decir, como la cooperativa ya me está brindando un servicio en condiciones equitativas, quien compite con la cooperativa también tiene que brindar un servicio equivalente, porque si no, no tiene posibilidades de conseguir grano, de acopiar grano, digamos, ¿no? Entonces comienza uno a decir, bueno, pero no es muy distinto comercializar el grano por el acopiador que comercializarlo por mi cooperativa. Sobre todo cuando quien es el asociado ya no es el fundador de la cooperativa, sino probablemente el nieto de la cooperativa. Entonces, ahí esto es claramente una tarea de educación cooperativa, ¿no? Una tarea de comprender cuál es el rol, la naturaleza de la cooperativa, por qué se creó, cuál fue su historia, etcétera, etcétera. Entonces, es una empresa, pero que requiere, en términos de educación cooperativa, esfuerzos importantes. Y también hacia el conjunto de la comunidad, digamos, que la comunidad entienda que es una empresa distinta y por lo tanto no le pueden cobrar impuestos a las ganancias, porque no tiene ganancias, por ejemplo. Esto fue una tarea educativa que tuvimos que hacer con los legisladores el año pasado, estuvimos 6 meses ocupándonos del tema, porque algunos tipos de cooperativas le querían cobrar ganancias. Nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo le van a cobrar ganancias a una empresa sin fines de lucro, ¿no? Bueno, esto fue todo un esfuerzo de educación cooperativa, si uno quiere. Bueno, en la Argentina desde el año, por lo menos del año 1863, es obligatoria la educación cooperativa en todo el sistema educativo. El hecho de que muchos de ustedes sea la primera vez que están escuchando hablar de cooperativas probablemente muestra de que no se cumple, digamos, esto, pero esto es así. Bueno, después hay otro principio que se llama cooperación entre cooperativas, que tiene que ver con la propuesta de que las cooperativas cooperen entre ellas, así como las cooperativas son el resultado de la cooperación entre sus asociados. Bueno, las cooperativas también deben cooperar entre ellas. Esto es el origen, digamos, de todas las estrategias de integración cooperativa que son muy clásicas en el marco del cooperativismo agropecuario, ¿no? En el caso, por ejemplo, volviendo al caso de la bodega, la cooperativa, los productores vitivinícolas hicieron la bodega y producen su vino. Pero claro, resulta que no solamente necesitan el vino, sino necesitan fraccionarlo y necesitan comercializarlo y necesitan competir y llevar un producto que se pueda vender en el supermercado. Entonces probablemente mi bodega sola no pueda hacerlo y entonces me junto con todo el resto con otras bodegas cooperativas y decimos, bueno, ¿por qué no ponemos entre todos una fraccionadora, desarrollamos marcas propias y salimos a vender y además como tenemos volumen salimos a exportar? Eso en Argentina se llama FECOVITA, que es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas en la República Argentina, que tiene vinos conocidos como Toro Viejo, digamos, que es un tetra que probablemente conozcan, y algunos finos como Estancia Mendoza, como Canciller, todos esos son marcas de vino de FECOVITA, que está integrada por 36 cooperativas vitivinícolas que controlan una fraccionadora y comercializadora que se llama FECOVITA y que maneja estas marcas. Bueno, esto es producto precisamente de este principio. Bueno, y después otro principio tiene que ver con compromiso con la comunidad. Se entiende que las cooperativas, si el objetivo de las cooperativas es brindar servicios a sus asociados y sus asociados son parte de la comunidad, bueno, eso también se tiene que reflejar en un compromiso de la cooperativa con el desarrollo de su propia comunidad. Eso se expresa de muchas formas distintas. En el caso de las cooperativas agropecuarias, sobre todo las cooperativas agropecuarias que en su momento fueron el emergente de la organización social asociado a los procesos de colonización en la Argentina, esa cooperativa no solamente tenía un objetivo de comercializar granos o de comercializar productos o de proveer de insumos, sino también, por ejemplo, de proveer los bienes de consumo que requería la familia rural, o también ocuparse del mantenimiento de los caminos rurales, o también ocuparse de que no tenemos una escuela y quién se ocupa de organizar la escuela. Entonces tienen una centralidad como organizaciones de la sociedad y cumpliendo un rol en la organización de la propia comunidad, digamos. Entonces todo eso se refleja en compromiso con la comunidad. En las cooperativas, por ejemplo, de consumo, sobre todo las cooperativas de consumo grande,
se preguntan, bueno, nosotros somos consumidores, ¿cómo podemos usar esa capacidad de consumo para desarrollar la localidad? Bueno, que la cooperativa de consumo privilegie la producción local, ¿no? Esto es una iniciativa habitual, es decir, no tiene que ver estrictamente con la necesidad con el objeto social de la cooperativa, pero al ser los consumidores integrantes de una comunidad y que necesitan trabajo y que sus hijos necesitan trabajo, dice, bueno, ¿por qué la cooperativa no consume lo que podemos producir, lo que podemos trabajar nosotros? Entonces, esas son tareas que tienen que ver con este tema de compromiso de la comunidad, que no tienen nada que ver con la mirada de una empresa lucrativa, digamos, ¿no? A Carrefour le va a interesar vender lo máximo posible, ganar dinero y llevarse los excedentes generados, el beneficio generado en esa localidad. A los que están en la localidad les va a interesar, no es lo mismo comprar cualquier producto que sea originario de la localidad que sea extrarregional o incluso que sea una importación. Yo puedo tener otra lógica para la producción. Bueno, todo esto tiene que ver precisamente con la naturaleza de la cooperativa que se refleja en el cumplimiento de todos esos principios. ¿Alguna pregunta? Bueno, a partir de esto, y no lo vamos a desarrollar ahora, pero a partir de esto uno puede pensar distintos modelos de cooperativa de acuerdo a cómo se pone en la práctica este conjunto de principios. Entonces yo voy a simplemente terminar mostrándoles, tenía el PDF acá, ¿no? ¿Me lo abrís o no sé dónde está? Yo les comentaba que teníamos dos trabajos, que los invitaba después cuando tengan tiempo a mirarlos. Uno es que son innovaciones institucionales en las cooperativas agropecuarias, que es discutir, bueno, cómo se aplican estos principios en casos reales del cooperativismo agropecuario argentino y tratar de ver cuáles son las diferencias entre ellos. Esto es un material que básicamente se usaba para capacitación dentro del INTA, digamos, ¿no? Entonces lo que hace es, discutir cómo se aplican estos principios en el modelo tradicional y después en un conjunto de cooperativas que son representativas de modelos muy distintos. Es decir, cualquier cooperativa que ustedes se acercan a esos, la verdad que tienen muy poco que ver en su organización, en su historia, en su institucionalidad, concretamente en cada una de ellas, digamos, ¿no? Tenemos grandes cooperativas, estas dos primeras son cooperativas muy grandes, muy tradicionales. Esta es la cooperativa más grande, cooperativa de primer grado, digamos, ¿no? Más grande de la Argentina, tiene 13.000 asociados, para que tengan una idea. Esta es una cooperativa de productores de yerba con una marca que es relativamente conocida, sobre todo en la región del sur de la Argentina, que es Piporé. Esta es una cooperativa que exporta cítricos, es una cooperativa pequeña de 30 productores, pero muy moderna y con formas institucionales muy interesantes. Una pequeña cooperativa tambera de Santiago del Estero, la zona de Santiago del Estero y Santa Fe, una cooperativa apícola, una cooperativa de semilleros, digamos, ¿no? Que producen semillas hortícolas, una sociedad de chacareros temporarios que funciona como cooperativa para administrar un mercado de frutas y verduras, digamos, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene en cada uno de estos temas una institucionalidad muy distinta. Entonces, esto está desarrollado acá. A ver, no sé cómo hacer. Y al final de todo, capaz que me voy con este cosito acá. La verdad que no veo muy bien acá. ¿Dónde está la...? Ahí. Si nos vamos al final... ¿Ven? En cada uno de los casos hay como fichas que intentan discutir el funcionamiento, digamos, de cada uno de el funcionamiento institucional de cada una de las cooperativas, como en este caso, por ejemplo, la Unión Agrícola Avellaneda. Entonces les voy a dar simplemente un ejemplo para terminar. Estábamos analizando acá la Unión Agrícola Avellaneda, una cooperativa
constituida en 1919, muy grande, con mucha, fíjense, con mucha dispersión territorial, ¿no? Fíjense, ahí está el mapita, ¿no? Son 1800 asociados, 750 trabajadores empleados de la cooperativa, ¿no? Empleados de acuerdo a los convenios colectivos específicos de cada una de sus actividades. Estos son los asociados que están distribuidos en toda esta zona, ¿ven? Norte, una zona amplia al norte de Santa Fe, Chaco, parte de Santiago del Estero, digamos, una cooperativa grande. Entonces, en este tipo de cooperativas, una de las dificultades es, bueno, ¿cómo garantizamos el ejercicio de la participación? ¿No? Si es tan importante el tema de la gestión democrática, ¿cómo garantizamos la participación democrática entre productores que están tan alejados, entre productores que pueden tener diferentes objetivos? ¿Qué sería, perdón, cooperativa limitada? Sí, ahí te digo. Sí, limitada, en realidad limitada es el nombre que se le pone a todas las cooperativas, se refiere a que la responsabilidad está limitada, igual que una sociedad responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? En realidad cuando yo constituyo una persona jurídica, uno de los principales objetivos de constituir una persona jurídica es limitar las responsabilidades patrimoniales mías como persona frente a los riesgos que asuma la empresa. Es decir, esto, por ejemplo, una sociedad anónima, la sociedad anónima comercializa, le va mal en su actividad, tiene deudores, los deudores accionan contra la sociedad anónima, pero si no la sociedad anónima quiebra y no puede pagarle, no pueden accionar contra el dueño de la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque el dueño ha limitado su responsabilidad al capital aportado. Esto es exactamente lo mismo, digamos, vos limitás tu responsabilidad al capital aportado. Es decir, si en algún momento hay un quiebre de la cooperativa o hay un acreedor de la cooperativa que quiere cobrar algo, no puede ir contra tu campo, contra tu... Eso es responsabilidad. Hay casos de que gente, cooperativistas, en situaciones extremas de las cooperativas han puesto como garantía sus bienes, su propiedad, su campo, y lo han perdido. Exactamente, pero eso ya es una decisión, digamos, ¿no? Es decir, precisamente viene el banco y dice, vas la cooperativa va al banco, la cooperativa pide un préstamo y el banco dice, no, la verdad que no estoy dispuesto a prestarte, es muy riesgoso, no tenés un patrimonio importante. Entonces, un conjunto de asociados dice, bueno, no importa, nosotros salimos como avalistas y garantizan, bueno, ya es otra cosa, ya entonces, ya obviamente no por ser dueño de la cooperativa, sino por ser avalista frente al banco, estás poniendo tu patrimonio en riesgo, por supuesto. Bueno, no, quería terminar con esto, por ejemplo, esta es una cooperativa muy grande y entonces uno de los temas para analizar es cómo resuelven el tema de la participación, digamos, ¿no? Y entonces en esta cooperativa vemos, por ejemplo, que más allá tienen una asamblea que es abierta a todos los asociados. Fíjense que a veces estas cooperativas grandes funcionan con asambleas de delegados, ¿no? En lugar de que el asociado... que todos puedan participar, por ejemplo, una cooperativa que tenga 1 millón de asociados, como puede ser el Banco Credit Coop, o la Cooperativa Obrera, o la segunda cooperativa de seguros, digamos, cooperativas de esa dimensión, requieren trabajar con delegados. En este caso también podrían haber trabajado por delegados, no porque sean tantos, ya 1.800 son muchos, porque imagínense una asamblea de 1.800 personas, es una asamblea inmanejable, podrían pensar en delegados, pero ellos prefirieron no, mantener la asamblea abierta a todos los asociados, pero tener 2 esquemas para reforzar eso. Uno es la existencia de comisiones asesoras, es decir, aparte de la asamblea que yo les había contado y el Consejo de Administración, cada una de las regiones, cada una de las delegaciones, cada uno de los distritos tienen comisiones asesoras que son 10 comisiones asesoras del territorio integradas por 83 asociados. Estas comisiones asesoras son las que de alguna manera velan para que los servicios de la cooperativa efectivamente lleguen a esa región y las decisiones estratégicas de la cooperativa respondan a las necesidades de los asociados localizados en ese territorio que es distinto del otro, ¿no? Uno podría decir, la cooperativa debe invertir. ¿Dónde va a invertir? Por ejemplo, en instalaciones para acopio, en un lugar o en otro. ¿Cuál es el criterio para hacerlo? Bueno, ¿quién defiende al productor que está en una determinada región? Bueno, precisamente esta comisión asesora. Estas comisiones asesoras
por un lado, en el marco de esas comisiones asesoras se realizan reuniones con asociados preparatorias, por ejemplo, desde las asambleas, ¿no? Ellos tienen pautado dos veces al año, hay reuniones preparatorias donde todos los asociados de la región, junto con la comisión asesora y junto con los consejeros de la cooperativa y los gerentes de las cooperativas, analizan el balance, las decisiones de inversiones que hay que tomar, etcétera, etcétera. Entonces son 2 reuniones de alguna manera preparatorias para después ir a esa asamblea, pero ya habiendo discutido todos los temas en cada uno de los territorios. Y después el Consejo de Administración, si bien está designado por la asamblea, fíjense que este Consejo de Administración tiene que haber siempre, por estatuto y por la política de la Unión Agrícola Avellaneda, un representante al menos de cada una de las comisiones asesoras. Es decir, garantizan de que en ese Consejo de Administración sea territorialmente equilibrada su composición, digamos, precisamente porque un problema por la dispersión geográfica que caracteriza a esta cooperativa. Entonces tenemos este Consejo de Administración. A esto se suman los grupos de extensión y capacitación, es decir, hay 12 grupos que están vinculados, bueno, a toda la experiencia de cambio rural y todo este tipo de grupos de transferencia de tecnología, que funcionan también como grupos a través de los cuales reciben asistencia técnica, reciben capacitación, reciben información y también son un mecanismo de participación por parte del productor en la estructura de la cooperativa, y tienen una cosa muy importante que es la Juventud Agraria Cooperativista, fíjense, conformada en 1934, o sea, una organización ya. En este tipo de instituciones siempre está la discusión de quién va a hacerse cargo de la cooperativa una vez que los dirigentes actuales ya no están en condición de asumir esa responsabilidad. Entonces tienen toda una política de formación de cuadros cooperativistas que lo canalizan a través de eso, que es la organización propia de los jóvenes agrarios, como dice ahí, es un lugar de privilegio por la formación de cuadros, y los presidentes de los últimos 40 años de la cooperativa surgieron precisamente de esa formación, de esa estructura de cuadros juveniles, digamos, de la cooperativa. Entonces, bueno, este tipo de cosas es la que uno debe analizar en cada uno de los temas que hemos tratado, digamos, ¿no? En el tema de la participación, en el tema del capital, en el tema de si son abiertas o cerradas. Cada una de esas dimensiones institucionales de la cooperativa se pueden analizar en función de las características, tamaño y producto, cadena de valor, digamos, en donde está inserta la cooperativa. Y ya no tengo más tiempo. Sí, ¿quieren hacer una pregunta? A mí me había quedado quizás en desviarse mucho del tema, pero habías mencionado diferencias entre lo que es una cooperativa y una mutual, por lo menos en lo que es la comercialización o al ejemplo de los servicios. Sí, en realidad, a ver, la mutual se parece mucho a las cooperativas de consumo y nada a las cooperativas de trabajo y a las agropecuarias, digamos, como primera aproximación. Por ejemplo, vos podés organizar las mutuales en general en la historia han estado asociadas a una colectividad, ¿no? Tipo la mutual italiana, la mutual española, o a un gremio, ¿no? La mutual de los zapateros, la mutual de los bancarios, ¿no? Son distintas mutuales. Entonces uno podría organizar una mutual, por ejemplo, podríamos organizar la mutual de los estudiantes de la Facultad de Agronomía. Todos los estudiantes de la Facultad de Agronomía tendrían que pagar una cuota para el mantenimiento de la mutual, y la mutual te brinda servicios. Entonces, en ese sentido, es parecido, es una empresa que te brinda servicios a vos y por lo tanto no tiene fines de lucro. Ese servicio, por ejemplo, podría ser la proveeduría de bienes de uso que usted requiere, bienes de material de estudio, digamos, ¿no? a través de la mutual. ¿Cuáles serían las diferencias con la cooperativa? Primero, que solamente le puedes vender a los asociados, digamos, eso es una diferencia importante. Segundo, que puedes establecer distintos tipos de asociados. Uno puede decir, por ejemplo, bueno, tengo los asociados activos, que son todos los socios, son todos los estudiantes de la Facultad de Agronomía, pero también puedo tener asociados adherentes, que pueden ser, por ejemplo, los estudiantes de las escuelas del resto de la comunidad. Entonces pueden venir a comprar acá, son asociados, pero no tienen derechos políticos, porque entonces hay como dos tipos de asociados, digamos. Entonces es típico, por ejemplo, la mutual de los carniceros, solamente votan los carniceros, pero pueden tener asociados a todo el resto de la comunidad, digamos, ¿no?
A veces pasa, por ejemplo, cooperativas agropecuarias que tienen una sección consumo, ¿no? Entonces la sección consumo, digamos, brindan servicios de consumo, tienen un supermercado. Entonces dicen, bueno, pero acá todo el pueblo se puede asociar. Todo el pueblo es consumidor y me terminan controlando mi cooperativa que es agropecuaria. Entonces algunas, por ejemplo, crean una mutual de los productores agropecuarios como socios activos y como socios adherentes del resto de la comunidad. Ese tipo de cosas. Después otra diferencia es que todo esto que dijimos del excedente y del capital no existe en las mutuales. Es decir, todo lo que sea excedente de la cooperativa no vuelve a la sociedad, sino que queda en la mutual. Digamos. No hay posibilidad de que no hay acciones a nombre de los asociados, ni hay derecho a excedentes. Bueno, queremos repetir el agradecimiento a Carlos, dar un recreo de 5 o 10 minutos y retomamos con la segunda parte que tenemos de invitadas a María Isabel Tor y a Patricia Lombardo para continuar debatiendo sobre estos temas de formas de asociarse para buscar salidas colectivas a las problemáticas de los productores. Antes que se hable de Carlos, de los que están acá, ¿hay alguien que conozca alguna cooperativa? Muy bien. Sí, pero no. Yo, de Luz, ahí otro que estaba hablando, Ajá. en un pueblo, pues somos, no sé, 300 habitantes y hay una cooperativa de Luz. ¿De qué pueblo? Es San Jorge, ¿no? Provincia de Buenos Aires. San Jorge, sí, sí. Sí, ese es socia, por ejemplo, la cooperativa de San Jorge es socia de FEDECOBA, que es la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires, y entonces eso hace que una localidad pequeña, por ejemplo, pueda estar discutiendo los temas regulatorios o tarifarios, que lo discutís con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que obviamente nunca lo podría hacer una cooperativa tan pequeña como de 300 socios, y obviamente a nadie le interesa invertir para desarrollar ningún servicio ahí si no son los propios habitantes, ¿no? Es un caso típico. Cumplimos con el compromiso, no le preguntamos nada de Sandworld. No, gracias, muy amable. Lo ponemos abajo de las cosas. Claro. Bueno, muy bien. Dale, sí. Dale, gracias. Muy bien.